Así. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este webinar que ha sido organizado en conjunto con AED y Alta Batalla Abogados. Este webinar es sobre el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Algunos mensajes antes de que empecemos es que este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en el YouTube de AED al final de la semana. Otro mensaje importante es que les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat. Al final las vamos a dirigir a Raúl. Y también les pedimos que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la sesión. La agenda de hoy se las vamos a mostrar rápidamente. Vamos a tener una breve introducción sobre evaluación de impacto ambiental como una herramienta para la debida diligencia por parte de Fernando Campos Calderón, que es asesor de sostenibilidad en AED. Lamentablemente él hoy no nos va a poder acompañar, pero nos dejó una grabación. Y finalmente pasaremos luego a la explicación sobre el nuevo reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental por parte de Raúl Guevara, que es socio de Alta Batalla. Entonces, sin más, vamos a poner el video de Fernando. Fernando es biólogo marino, gestor de proyectos ambiental y de desarrollo local. Él ha trabajado en gestión ambiental, es consultor ambiental y ha trabajado también en investigación oceanográfica con tortugas marinas en Costa Rica y actualmente es asesor dentro de AED. Entonces, nada más denme un momentito para poner el video. Y por favor me confirman si lo escuchan. Buenos días, estimable audiencia. Es para mí un gran placer y un honor hoy poder dar arranque a este webinar de un tema que tiene que ver mucho con la visión y desarrollo país que tenemos. La evaluación de impacto ambiental hoy nos hace reunirnos aquí como parte de su actualización a este proceso. Si bien espero que hayan personas interesadas en el tema porque son expertas y quieren repasar algunas de las actualizaciones que trae este nuevo decreto firmado este año, habrán personas que les resultó curiosidad o que comienzan en este tema, estudiantes y una diversa índole, ¿verdad? Y pues también vale la pena refrescar un poco el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a colaborar hoy es una breve síntesis, ¿verdad? De qué es el tema y por qué es que hoy estamos reunidos viendo una actualización en este sentido. La primera pregunta que se nos podría venir a la mente es, bueno, ¿por qué evaluar el impacto ambiental? En este sentido, el Estado costarricense está llamado a través de diferentes instrumentos y también utiliza esos instrumentos para ejercer este llamado, ¿verdad? Sobre velar por el uso sostenible de los recursos, garantizando el beneficio para toda la población. Y vamos a ver, muchos de los temas y de los términos que vamos a ver en esta breve síntesis podrían dar pie a una discusión mucho mayor o incluso hasta un webinar por sí mismos. Sin embargo, por el alcance del mismo, vamos a entender que una de las principales intenciones del Estado va a ser básicamente velar que haya un uso sostenible de los recursos y que toda la población sea beneficiada a través de instrumentos como cuáles, la Constitución Política de Costa Rica, ¿verdad? Posiblemente uno de los más reconocidos, artículo 50. Sin embargo, existen otros artículos que vienen referentes a esto. Un robusto marco legislativo donde tenemos muchas leyes, muchos decretos, actualizaciones, derogaciones de esto, y donde podríamos incluso trazar temporalmente mucho de esto, ¿verdad? Pero básicamente existen muchas leyes concernientes a este proceso de evaluación de impacto ambiental. Posiblemente las más renombradas es la ley que le da pie a el mismo, ¿verdad? La creación del CETENA, la creación de una evaluación de impacto ambiental.
que es la Ley Orgánica del Ambiente. Anteriormente teníamos un código de minería que ya lo establecía. Tenemos una ley forestal, ¿verdad? Que nos habla de zonas de retiro, de protección, una ley de biodiversidad y así correspondientemente muchas leyes. Y hoy de lo que Raúl nos va a profundizar, de hecho, de este marco legislativo, decretos, ¿verdad? Eh, Muy importante definir la parte de qué entendemos por una evaluación de impacto ambiental y es como un procedimiento administrativo que tiene que ver con la ciencia y la técnica, que básicamente va a tratar de instrumentalizar la identificación y predicción de la significancia de los impactos o de los efectos del desarrollo que vamos a llevar a cabo sobre un determinado ambiente y un ambiente como algo más amplio, ¿verdad? No solamente la parte natural, sino un ambiente entrelazado en una sociedad y entrelazado en una dinámica económica específico para la localización donde vamos a llevar a cabo ese proyecto. Como proceso, me gusta verlo también como una debida diligencia por parte de la empresa, donde nosotros vamos a identificar esos posibles efectos de nuestra intervención y qué es vinculante para eso. Y con esto no deja de ser importante el tema de impactos, ¿verdad? Que no solamente es, por lo general, se entiende la palabra como algo relacionado a lo negativo, porque también hay positivo, ¿verdad? Un impacto positivo en muchos de los desarrollos, hablamos desde el empleo, es la parte de desarrollo económico como un motor de desarrollo y es ahí a donde vinculamos nuestra visión país, ¿verdad? Y para eso se establecen una serie de medidas. Como proceso, no pretendo ser exhaustivo ni académicamente riguroso. Posiblemente áreas del conocimiento ambiental dirán, por ahí hace falta pasos, por ahí hace falta cosas a considerar. Desde la gestión de proyectos dirán, o desde el manejo de procesos industriales dirán, ese flujo está incompleto. Pero es que el ejercicio trata como de simplemente darnos una pincelada, ¿verdad? Como de tratar de hacer ese proceso súper complejo, en algo más entendible y entender dónde está exactamente la vinculación de lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Que es lo que actualizamos. Entonces tenemos una evaluación inicial donde hay un anteproyecto, ¿verdad? Tenemos planos, tenemos esa huella gris que vamos a generar, tenemos una actividad específica que vamos a generar dentro de ese proyecto, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un edificio de uso habitacional que un edificio que va a hospedar una fábrica de productos químicos, ¿verdad? Entonces hablamos de que hay marcos regulatorios de las actividades, ¿verdad? Y también marcos regulatorios específicos dentro de lo que conocemos como CETENA, ¿verdad? Para esas actividades y esos desarrollos. En esa significancia del impacto ambiental, podríamos hablar de dos instrumentos principales, la D1 y la D2, que básicamente nos va a dar este número, esta significancia, ¿verdad? Y nos lo va a categorizar y según esa categorización van a seguir procesos de evaluación diferentes con instrumentos diferentes, donde podríamos tener una categoría alta, donde está posiblemente una de las herramientas más conocidas de la evaluación, que es el estudio de impacto ambiental, donde Setena nos va a dar unos términos específicos, ¿verdad? Aquí es donde hay una mayor o donde se espera una mayor participación pública a través de partes interesadas que son llamadas, ¿verdad? A socializar qué es el proyecto, ¿verdad? Una publicación y talleres y una serie de instrumentos, ¿verdad? Incluso hasta instrumentos de denuncia que se puede usar citada y donde básicamente a través de la ejecución de esos términos de referencia que nos dio Setena, vamos a presentar una serie de resultados para que se nos evalúe y básicamente se puede otorgar una viabilidad o licencia ambiental, ¿verdad? Y donde también Setena va a tener un seguimiento y control. Tenemos otra categoría que es la B, ¿verdad? Hablamos de moderado, en ese sentido hay B1 y B2. El principal instrumento, un código de buenas prácticas ambientales. Sin embargo, dependiendo, también se puede usar otro que vamos a ver para categoría C. Dentro del principal instrumento vamos a hablar de un plan de gestión ambiental para optar por esa viabilidad. Y una categoría C que es baja, que tiene que ver mucho con lo que con lo que Raúl nos va a exponer a profundidad, ¿verdad? Una de las modificaciones más importantes no solamente va por los instrumentos actuales del D2, sino también por la categorización, ¿verdad? Y la creación de nuevos instrumentos. Hablamos de la guía de buenas prácticas ambientales, acompaña una declaración como principal instrumento. Esta declaración
de compromisos ambientales se presenta para optar por la viabilidad o licencia ambiental en Setena. Una de las partes más importantes que debemos refrescar, entender, para aquellos que sean nuevos en el tema, es que muchas veces se cree que es un tripartito, ¿verdad? Entre la parte de desarrolladores, las personas que llevan a cabo los estudios, y el CETENA como órgano descentralizado y rector sobre la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, cuando hablamos de ese ambiente, de ese paisaje, de ese ensamblaje ambiente, sociedad, economía, también deberíamos entender que hay muchas partes involucradas y eso es parte de nuestra debida diligencia, identificarlas, ¿verdad? Entonces podemos tener desarrolladores, inversionistas, consultores, regentes, los ministerios en diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero tal vez más vinculante MINAE, la parte SETENA, proveedores, gobiernos locales, Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, sociedad civil en general. Y esto obviamente genera que hayan una mayor complejidad y esa complejidad se puede traducir en retos, ¿verdad? Entonces estos retos donde vamos a desarrollar nuestros proyectos y donde vamos a desarrollar nuestras evaluaciones, ¿verdad? Tienen que ver mucho con la planeación territorial existente, ¿verdad? Con esa visión de cómo queremos que el territorio esté ordenado, dónde queremos producir, dónde queremos construir, dónde queremos proteger. Tiene que ver también con temas de que Setena tiene una cantidad limitada de personal, ¿verdad? Y esto impacta en esa capacidad. Y básicamente muy de la mano también uno de los temas que más se ha discutido y que pretende mejorar este nuevo crédito, que son los tiempos de resolución. Cómo vemos y entendemos, ¿verdad? A través de más de 30 años de conocimiento, de evaluación de impacto ambiental, esa visión de desarrollo del país, cómo ha cambiado, ¿verdad? Cómo ha sido así. Cuando hablamos de esa escala temporal, es inevitable la parte de conflictos, ¿verdad? Experiencias buenas, experiencias malas, y cómo alineamos todas esas necesidades de las diferentes partes cuando estamos evaluando la parte social, económica y ambiental, ¿verdad? Y bueno, referente al tema de hoy, ¿cómo actualizamos? Porque la técnica, las metodologías y toda esa incorporación, ¿verdad? Los procesos, ¿cómo lo mantenemos relevante, ajustado a un contexto nacional, ¿verdad? Entonces, en esto termino mi parte sintética introductoria y doy paso al experto Raúl, quien nos va a profundizar en estos cambios mencionados de una manera más elaborada. Muchísimas gracias por su atención y doy paso al siguiente expositor. Bueno, muchas gracias a Fernando por esta introducción. Seguidamente, presento a Raúl Guevara, que es director de la práctica de Derecho Ambiental, Energía y Cambio Climático, así como coordinador del grupo de ESG de Alta Batalla, que además es empresa asociada de ADD. Así que bienvenido, Raúl. Adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos y todas. Muy contento de estar aquí para poder conversar un poquito sobre este nuevo reglamento. Y sin más, pues entro a estos son los contenidos. Esto es lo que procuraremos ver hoy. La verdad que es que el decreto es, los que han tenido la oportunidad de revisarlo, es bastante extenso. Podríamos abarcar mucho detalle ya sobre el contenido de los anexos principalmente, pero vamos a dar una pincelada y tal vez analizar algunos aspectos más específicos del nuevo decreto. Primero vamos a hacer una introducción, qué es lo que motiva este cambio, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Cómo es que el Poder Ejecutivo plantea que se puede lograr esos objetivos que se ha trazado, y para luego ya analizar varios aspectos propios del reglamento. Entonces, en esta introducción, el Poder Ejecutivo indica que, que era necesario hacer un cambio, no solo el Poder Ejecutivo, sino varios sectores. Entonces, desde hace, ¿verdad? Creo que conocemos, ¿verdad? Desde hace bastantes años, creo que 2 administraciones atrás, se venía trabajando en modificaciones, algunas se plasmaron en
reformas al decreto ejecutivo que tenemos actualmente vigente, el 31.849, pero otras quedaron ahí para, ¿verdad? Para propuestas ya de una modificación completa del decreto. Entonces, hay una vasta experiencia en realidad, desde, si recuerdan, desde básicamente con la Ley Orgánica del Ambiente en el 95, que se establece la evaluación de impacto ambiental como obligatoria, y específicamente cuando se instrumentaliza con el decreto 25.795, el de procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que empezamos ya a generar una experiencia importante en esta materia que se logra sistematizar, se logra analizar y justifica algunos de los cambios que se están haciendo. Se indica también que se incorporan algunos avances importantes en materia de evaluación de impacto ambiental que han dado pues, en diferentes regiones. Se trata entre esos avances, se trata de incorporar dentro de la evaluación algunas metas que tiene el país en materia ambiental y asociarlas también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también se dice que trata de apalancarse en el desarrollo tecnológico que vivimos y la necesidad de facilitar mediante plataformas digitales el procedimiento de evaluación tanto para la presentación como para el análisis que vaya a hacer la SETENA. Debo decir que en teoría la SETENA está trabajando en una plataforma, un mejoramiento de esta plataforma para que prácticamente todo el procedimiento sea de manera digital. Entonces, el reglamento busca, primero dice, brindar una mayor seguridad jurídica. Si los que trabajan en esto recordarán que al inicio hubo varios temas de interpretación, varias instituciones, órganos, cuando se iba a pedir un permiso que pedían la evaluación, o renovar un permiso, pedían la viabilidad ambiental de una actividad que tal vez no estaba sujeta porque era anterior al 97, en fin, ¿verdad? Hay una serie de elementos que se busca dar una mayor claridad y certeza tanto al desarrollador, bueno, al administrado en general, como a los funcionarios públicos. El decreto de una otra forma viene a codificar gran parte de la profusa legislación que se ha emitido en esta materia. Aún así, me parece que quedan vigentes varios otros decretos que ahora vamos a mencionar, pero de una otra forma integra, por ejemplo, algunos de en los anexos, indica, ¿verdad?, cómo se tiene que hacer ahora el pronóstico de plan de gestión ambiental, se indica cómo tienen que hacerse los estudios de impacto ambiental, ahora en un solo instrumento, ya no en otros decretos ejecutivos. Además de eso, recordemos que mediante resoluciones la SETENA ha venido aclarando varios temas, por ejemplo, ¿verdad?, que algunos proyectos, obras y actividades que no requieren pasar por la evaluación de impacto ambiental, sea porque eran anteriores a las fechas en que era obligatoria, o bien porque las consideró de muy bajo impacto ambiental, categoría que básicamente la SETENA crea mediante resolución. Entonces, estos temas los incorpora y en principio trata de dar esa mayor seguridad, mayor certeza y claridad al consultor, al usuario en general. Se busca eficientizar el procedimiento y modernizarlo sin menoscabo de la protección al ambiente. Más bien se dice que con una mayor eficiencia se busca una mejor protección al ambiente. En eso, bueno, hay una simplificación de trámites. Se habla de que más o menos, y adelanto, se elimina el formulario de 2 y ¿verdad?, la SETENA habla de que más o menos eso le representaba 1.600 trámites anuales, que eran casi que la mitad del trabajo que tenía que hacer la Secretaría durante todo el año. Entonces, eso en principio desahoga bastante y les va a permitir, pues, hacer esta otra parte que es la fiscalización, que eso es lo que ahora
la SETENA quiere concentrarse. Ahí, en el procedimiento hubo análisis de requisitos que se piden en otras instituciones, cuáles son las competencias de otras instituciones, qué cosas estaba pidiendo la SETENA que piden otras instituciones o que obedecen a otras etapas del procedimiento para obtener un permiso de construcción. Y entonces trata de eliminar mucha de esa duplicidad de procedimientos y de permisos que son requeridos en trámites posteriores o bien por otros órganos. Incluso se dice que en caso de que por A o B razón se piense que se requiere alguno de esos permisos o actos administrativos de otro órgano o otro ente, aún así se otorga la viabilidad ambiental, quedando en la parte de seguimiento la condición de que tiene que presentar, una vez que le corresponda ir a esa otra institución a obtener ese acto administrativo. Entonces, pretenden con eso no entorpecer el proceso y dejarlos para una etapa posterior de seguimiento. Y bueno, ahí buscaron articular mejor el principio de coordinación institucional. Estuvieron trabajando con otros, por decir algo, Dirección de Aguas, con el SINAC, y de hecho se buscan apalancar bastante en las oficinas regionales que estos órganos tienen del MINAE para desarrollar las actividades de control y de seguimiento. Entonces, ¿cómo busca ejecutar esto? Bueno, hay, de una otra forma, hay una especie de criterio de oportunidad que se emplea basado en esa experiencia y en las, digamos, de sistematización de los impactos que ciertas obras que son consideradas de muy bajo impacto ambiental y de bajo impacto ambiental tenían, para decir que no son significativas, su impacto no es significativo y por lo tanto no deberían pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y prioriza los proyectos que sí tienen un impacto significativo y especialmente si están en áreas ambientalmente frágiles. Hay una actualización de la lista de actividades que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental y para eso emplea la nueva lista, la última, del CIU 4. Decía, elimina el D2 e introduce algunos umbrales para definir cuáles proyectos requieren y cuáles proyectos no requerirían pasar por la evaluación de impacto ambiental, aún incluso, o sea, requerirían pasar por la evaluación de impacto ambiental, aún incluso aunque sean de bajo impacto ambiental. Se apalanca en los responsables ambientales, la figura permanece y se reafirma y refuerza la responsabilidad que estos tienen. Y aquí hay un elemento, dígase, importante como responsables ambientales. Bueno, eso lo voy a desarrollar después. Luego depura, decíamos, muchos de los requisitos y de los contenidos de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Ya nos está pidiendo, por ejemplo, el desfogue de aguas pluviales, los usos de suelo, el visto bueno de ubicación de la planta de tratamiento. Se dice que se eliminaron alrededor de 32% de términos de referencia que consideraban que correspondían a otra etapa u otro órgano solicitarlos, así como la fiscalización del cumplimiento. Reduce costos de tarifas, hay un ajuste en las garantías ambientales según la complejidad de la AOP, de la actividad de Europroyecto, y como veremos hay una reducción significativa de los plazos. Luego tenemos un fortalecimiento importante de las funciones de fiscalización y en aras de la seguridad jurídica, pues prácticamente se elimina el screening mediante el IAP, que era, ¿verdad?, el screening inicial que actualmente se está haciendo, y ahora el instrumento de evaluación se determina mediante la CIA.
entonces entramos ya a analizar propiamente el reglamento, el objeto, que es básicamente es el artículo 1, su primer párrafo es exactamente igual al que tenemos en el reglamento actual, es decir, busca regular los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determina la viabilidad ambiental de las actividades, obras y proyectos. Ahora introduce 3 párrafos adicionales donde se reafirma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que recordemos dice que no se puede obtener un permiso, patente, licencia, etcétera, cualquier otro acto administrativo autorizatorio sin antes tener la viabilidad ambiental. Importante, afirma la importancia de la matriz de significancia de impactos ambientales que realiza el consultor y que esta evaluación de impacto ambiental para las obras o proyectos se debe realizar por medio del procedimiento administrativo que establece ahí, que inicia con los formularios D1 y otros formularios adicionales que el reglamento, digamos, codifica, porque algunos están en otros decretos y crea. Importante, se excluye de esta regulación la evaluación ambiental estratégica. El Poder Ejecutivo dice que está trabajando en un reglamento diferente para la evaluación ambiental estratégica. Por el momento, digamos, se sigue rigiendo por la normativa que está vigente hasta que entonces haya un nuevo decreto que venga a regularla de manera diferente. Dentro de los otros decretos que pasa que continúan vigentes porque este reglamento, este decreto no los modifica y no altera su vigencia, ni tampoco contiene regulaciones específicas, es por ejemplo el de los estudios de diagnóstico ambiental, que están regulados en otro decreto ejecutivo, me parece que había sido emitido 2019-2020. En cuanto al alcance, los artículos 1 y 2 reafirman la regla general que se viene aplicando hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es básicamente toda actividad, obra o proyecto requiere obtener la viabilidad ambiental. Existen básicamente 3 vías, ¿verdad? Que tenemos nosotros para determinar qué requiere y qué no requiere de evaluación de impacto ambiental. Lo primero es si existe una disposición legal que así lo indique, ¿verdad? Y ahí ustedes conocen, hay disposiciones legales que dicen que se requiere realizar estudios de impacto ambiental, en el caso de minería, en el caso de generación. Existen otras normas legales que lo que dicen es, tienen que realizarse evaluación de impacto ambiental, casi caso de la ley de biodiversidad, en caso que la CONAVIO considere que haya una afectación a la biodiversidad. Entonces ese es el primer elemento, digamos, y es algo que se hace actualmente. El segundo, que es algo que ahora de una u otra forma se introduce, ya anteriormente se había introducido con las resoluciones de muy bajo impacto ambiental, pero que ahora ya se introduce sistemáticamente dentro del decreto, es analizar si la actividad, obra o proyecto que vamos a realizar se encuentra expresamente excluida de realizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y eso es para las actividades de muy bajo impacto ambiental y podría ser para actividades de bajo impacto ambiental, según veremos. Y entonces la tercera vía es muy parecido a lo que tenemos actualmente, ver la lista de actividades que en este caso están en el anexo 1, actualmente en el anexo 2, me parece. En el nuevo reglamento, en el anexo 1, y que es una lista muy parecida. Decíamos que ahora es el CIU 4, pero si ustedes lo ven, es muy parecido a lo que tenemos actualmente, donde tenemos unas columnas donde describen las actividades, y las otras columnas donde, ¿verdad? Dicen, hace la clasificación en A, B1, B2, C. Vean ustedes que además introducen estas D4, D5. Y este otro que es el D1C. Ya. Ok, entonces, ven, es una matriz muy similar, a una lista muy similar a lo que tenemos actualmente. La diferencia de esto es que vean ustedes que ahora a partir del B2, B1 y A, estas categorías se indica, bueno, puede indicar un umbral con su CIA, ¿no? Y ya veremos esto porque ahora, digamos, ya el tema del IAP no resulta ser tan relevante, sino que lo que determina el instrumento de una vez
es el SIA. Entonces, como decíamos anteriormente, analizamos si están en muy bajo impacto ambiental y luego dentro de la categorización inicial buscamos saber si está en C. Porque en sí, en C sí hay como, digamos, algo más parecido a lo que tenemos actualmente del IAP, es decir, nos discrimina si la actividad de inicio está, el reglamento la califica de bajo impacto ambiental. Es decir, si tengo en este caso un cultivo de frijol de menos de 100 hectáreas, sabemos que no va a requerir evaluación de impacto ambiental siempre y cuando no esté en áreas ambientalmente frágiles. El área de proyecto no haya un área ambientalmente frágil. ¿Okay? Entonces ya ahí sabemos que no pasamos por la evaluación de impacto ambiental. Si no está aquí, entonces necesitamos presentar el D1. Las obras de muy bajo impacto ambiental, el reglamento considera que son renovación de actos administrativos, ¿verdad? Un CVO que voy a renovar, un permiso de funcionamiento que voy a renovar. La mejora, reparación y reconstrucción de infraestructura es considerada de muy bajo impacto ambiental. Obras menores que así estén catalogadas por la reglamentación municipal. Recordemos que el reglamento de construcciones habla de la posibilidad de que las municipalidades, habla de que existen obras que son menores, que requieren un procedimiento para permisos de construcción diferenciado, más sencillo, que incluso a veces no requiere hacer planos que vayan a la APC, y en esos casos, si la construcción es menor a 100 metros cuadrados o hay movimientos de tierra menores a 1000 metros cúbicos y no se manejan productos peligrosos, se consideran de muy bajo impacto ambiental. Hay todo un anexo 2 que básicamente es parecido a las resoluciones que tiene CETENA actualmente vigentes sobre muy bajo impacto ambiental. Y bueno, hay algunas actividades agrícolas o pecuarias también se encuentran exentas por ser consideradas de muy bajo impacto ambiental, básicamente cuando hay una renovación de cultivos o sustitución, con algunas excepciones en caso de algunos cultivos intensos, extensivos como piña, banano, melón, entre otros. Pasamos ahora a ver rápidamente la estructura de la evaluación de impacto ambiental. Les decía que el D2 desaparece. Y lo que tenemos es el D1. Entonces, recordemos, lo primero que hacemos es de muy bajo impacto ambiental, no es de muy bajo impacto ambiental. Vamos a la lista del anexo 1, vemos a ver si la actividad obra o proyecto está en C, porque si está en C y no hay actividad, área ambientalmente frágil, es C y no requiere tampoco evaluación de impacto ambiental. Pero si no está ahí, entonces hay que hacer el D1, hay que correrlo. Y el D1 nos va a dar al final una significancia de impacto ambiental, similar a como nos lo da actualmente, y con eso define si es lo que el reglamento llama un D1, declaración jurada de compromisos ambientales, un D1 plan de pronóstico, gestión ambiental, un D1 estudio de impacto ambiental, un D1C, o un D1 D3. En el D1, declaración jurada con compromisos ambientales. Digamos, aquí entonces se llena el D1, que ya vamos a repasarlo un poquito posteriormente. Aquí en esto se depuraron, digamos, los estudios técnicos. El anexo 4 define cuáles son los estudios que deben acompañarse en ese formulario en caso de que la CIA el instrumento de evaluación de impacto ambiental sea declaración jurada de compromisos ambientales. Entonces dice, bueno, hay que presentar un dato geotécnico de capacidad de soporte, de cimentación para obra civil, datos de hidrología básica del cauce de agua de la microcuenca, un protocolo de estudio geológico, formulario de inspección de arqueología, y hay una guía también de estudio geológico rápido. El consultor puede discriminar y justificar, tal y como se hace actualmente, si alguno de estos estudios no se requiere, y pues evidentemente debe razonar la decisión de que no se tenga que hacer. Ok, en caso tenemos el segundo, que es el D1 con pronóstico plan de gestión ambiental. Aquí igual, en el anexo 5 se da la estructura que debe tener ese plan de gestión ambiental para los proyectos de moderado a alto impacto. Luego, en el estudio de impacto ambiental o D1, estudio de impacto ambiental, igual, de nuevo, se llena el D1, da la significancia ambiental y nos dice que es
alta, entonces hay que hacer el estudio de impacto ambiental. Y aquí hay una revisión en general de los términos de referencia que actualmente están en el decreto 32.966, sí, 66, y de nada más que aquí se incorporan en este decreto los términos de referencia que deben de tener o podrían más bien tener el estudio de impacto ambiental, y le corresponderá al consultor determinar cuáles de esos son los que aplican al proyecto. Decíamos que se eliminan algunos requisitos de autorizaciones previas, como uso de suelo, el visto bueno de ubicación, y luego para el plan de gestión ambiental que se debe presentar como parte de uno de los componentes del estudio de impacto ambiental, esto ahora en principio va a ser en línea, es decir, todo esto se va a completar en línea. De hecho, por ejemplo, en el caso de la aclaración jurada de compromisos ambientales, la definición actual dice que se hace en escritura pública. La definición del nuevo reglamento no dice que se deba realizar en escritura pública. Lo que intuimos es que entonces va a ser un formulario que va a estar en línea y se llena y se firma digitalmente. Posiblemente sea así, y muchos de los instrumentos están dados para que sean llenados en línea y presentados entonces de forma inmediata en línea. Eso hace que también en principio venga a eficientizar un poco la labor. Algo que dice la CETENA que normalmente sucede es que si yo identificaba 10 acciones que había que hacer, pero muchos llegaban y presentaban 5 medidas para esas 10 acciones. Entonces ahora dice, no, o sea, la plataforma le va a decir, si son 10 acciones, tienen que presentar 10 medidas, y si no, no puede darle siguiente, ¿verdad? En la plataforma. Luego tenemos el D1C. Este es un formulario que está en el anexo 8 para proyectos que reúnen siguientes características. Primero, que la actividad o proyecto esté categorizada de bajo impacto ambiental. O sea, su umbral o calificación de impacto ambiental inicial es C, según el anexo 1. Pero resulta que está en un área ambientalmente frágil según el artículo 98. ¿Ok? Entonces, recordemos que si una actividad o proyecto que tiene una calificación inicial C y no está en área ambientalmente frágil, no realiza la evaluación. Pero si está en un área ambientalmente frágil, existe este formulario que es el D1C. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades pueden ser? Hay algunas actividades donde se matiza un poco este tema, por ejemplo, en tema constructivo y movimientos de tierras. Entonces, si es una actividad menor de 1000 metros, perdón, una construcción menor a 1000 metros cuadrados y es menor a 1000 metros cuadrados y no está en área ambientalmente frágil, el C, y entonces no va a evaluación de impacto ambiental. Pero si está en área ambientalmente frágil, hay que analizar si es menor de 500 metros cuadrados. Si es menor de 500 metros cuadrados, dice el reglamento, no presenta evaluación de impacto ambiental, a pesar de que está en área ambientalmente frágil. Pero si es de 500 a 1000 metros cuadrados y está en área ambientalmente frágil, ahí presenta este D1C. Este D1C. Luego, el caso de movimientos de tierras más o menos similar. Recordemos que prácticamente hasta 1000 metros cúbicos se considera de bajo impacto ambiental, no presenta evaluación de impacto ambiental, pero si está en área ambientalmente frágil se hace el mismo análisis. Si está entre 500 y 1000 metros cúbicos presenta este D1C. Si es menos de 500 metros cúbicos, entonces no presenta el D1C. ¿Ok? Entonces, el D1, D3, en realidad no es un formulario aparte. Entendemos que es el mismo formulario D1, pero cuando se trata de proyectos de infraestructura, obra pública, una concesión de obra pública, se habla de que una alianza público-privada, en esos casos se llena el D1 y se indica, suponemos que va a haber una casilla donde se va a poner D3 y uno marca entonces D3. Hay que así indicarlo porque el beneficio es que va a tener menos, los plazos se van a reducir, o más bien va a tener prioridad el proyecto.
No se especifica en cuánto se reducirían los plazos, ni mucho menos, pero lo que dice el decreto, el nuevo reglamento, es que esos procedimientos serán prioritarios sobre todos los otros que están ahí en cola. ¿Ok? Luego tenemos el D4 forestal. Ese en principio es para los aprovechamientos forestales. Debo decir que aquí el decreto es un poquito confuso, a mi opinión, porque el artículo 36 dice que mediante este formulario se valoran los impactos ambientales generados por actividades de aprovechamiento manejable en bosques y aquí es donde la parte que digo confusa, dentro de áreas silvestres protegidas cuando la ley lo permita. En principio, habíamos entendido que el D4 forestal era para cualquier aprovechamiento forestal. El tema es que el reglamento, a la hora de indicar para, ¿verdad?, digamos, el objeto de este formulario, dice que es para aprovechamiento manejable en bosques dentro de áreas silvestres protegidas. Y eso, o una de dos, creemos que o va a llevar a la necesidad de una reforma, o alguien ahí por ahí podría decir, bueno, es que eso puede ser inconstitucional porque hay áreas silvestres protegidas, ¿verdad?, donde no se puede hacer aprovechamiento forestal. Hay algunas en que posiblemente sí, principalmente las que permiten propiedad privada, pero si es en bosque, ¿verdad?, es todavía más difícil, más complicado, y va a depender mucho de el plan de manejo que tenga esa área silvestre protegida. Y luego también, esto es importante, esto de que está en área silvestre protegida lo vuelve a reafirmar creo que es el mismo artículo posteriormente, que dice que si se trata de extracción de árboles de pie con volumen comercial menor a 30 metros cúbicos y las solicitudes de extracción de aprovechamiento en bosque de menos de 10 árboles caídos por propiedad dentro de áreas silvestres protegidas. De nuevo, la verdad que no entendemos por qué hace la referencia a áreas silvestres protegidas, siendo que en la gran mayoría de los casos, muchos aprovechamientos, la mayoría de aprovechamientos no son áreas silvestres protegidas. En fin, pero nuestro entendimiento es que este D4 forestal aplicaría, a pesar de que el reglamento dice que hace la referencia que es para áreas silvestres protegidas, aplicaría si no está en una área silvestre protegida. Luego tenemos este D6 cuadrante urbano, que es para actividades, este D5 maricultura, que es un decreto ejecutivo publicado en 2020, me parece, 2021, que se mantiene vigente. El reglamento, este nuevo reglamento no hace mención a ese D5 maricultura, pero pareciera ser que el reglamento del D5 maricultura se mantiene vigente porque no está dentro de las derogatorias ni de las afectaciones, ni existe norma específica en el reglamento que haga referencia a este procedimiento. Luego tenemos el D6 cuadrante urbano, que es para actividades, obras, proyectos residenciales, comerciales, de servicios, que se encuentren en cuadrantes urbanos que así han sido definidos por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o bien en plan regulador municipal. En estos, pues es un formulario específico que requiere una serie de requisitos específicos. Tiene pide un estudio geotécnico hidrológico, identificación de fuentes de agua, nacientes, cauces, pozos, luego tenemos el D1 torres, que aplica para torres de telecomunicaciones, y hay que diferenciar porque es la torre, digamos, la grande que conocemos. Los postes como tales no están incluidos, o en principio están más bien incluidos en la lista de actividades de muy bajo impacto ambiental. Ok, entonces en principio no, los postes donde se instalan alguna repetidora, alguna antena, esos no requerirían de evaluación de impacto ambiental. Las torres sí, mediante un formulario específico. Ahora, en todos los casos va a aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, y en todos los casos va a haber un cuadro de medidas ambientales e indicadores de seguimiento. Es parte de las, dígase, innovaciones
porque actualmente con una declaración jurada no se presentan medidas ambientales ni indicadores de seguimiento, y ahora en todos los casos van a haber medidas ambientales e indicadores de seguimiento. Y en los casos en donde no pasa por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a todas las actividades se les va a aplicar, están obligadas a aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales. Bien, vamos a ver. Okay, no sé si habrá alguna consulta por el momento. Seguimos. Todavía no hay preguntas, entonces adelante. Bien. Categorización general, ok. Decíamos, las categorías se mantienen. Es la categoría A de alto impacto ambiental. La categoría B se subdivide en su categoría B2, moderado, bajo CIA, y su categoría B1, moderado, alto CIA. Vea que en todos los casos ya no nos referimos al IAP, que era en el screening inicial que hacemos actualmente, vamos al IAP, aquí no, aquí vamos a la significancia de impacto ambiental final que da cuando uno corre el D1. Tenemos una categoría C, que es de muy bajo impacto ambiental, donde aquí sí podría aplicar lo que actualmente hablábamos o conocemos como el IAP, y digamos se crea esta categoría D de muy bajo impacto ambiental. Ok, este es un diagramita del procedimiento que tenemos ahora creado con este nuevo reglamento. De forma similar a como se hace ahora en el anexo 3, ¿verdad? Que contiene el D1. Tenemos una matriz de impactos, de identificación de impactos ambientales, de la evaluación ambiental inicial. Tenemos que el D1 se divide en diferentes, digamos, tiene diferentes contenidos. El D1 es muy parecido al D1 que tenemos actualmente. Entonces decíamos, revisamos a ver si es una actividad forestal, entonces le aplicaría un D1 forestal. Si es una actividad que está dentro de un cuadrante urbano, digo actividad, es una actividad o proyecto que está dentro de un cuadrante urbano, le aplicaría el D6 cuadrante urbano. ¿Ok? Si es una torre, aplicaría el D1 torres. ¿Ok? Luego, si no hay ninguna de estas, entonces determinamos si está en categoría C. Y si está en C, si está en área ambientalmente frágil. Si está en C y no está en área ambientalmente frágil, no pasa por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Si está en C y está en área ambientalmente frágil, debe de presentar un D1C. Si no está en ninguna de estas, entonces tenemos que ver en cuál de todas estas está. Y para eso tenemos que hacer el D1. Es decir, ya no, aunque veíamos que, digamos, el decreto sí establece en algunos casos, ¿verdad? Si es más de 100 hectáreas o, ¿verdad? Si establece algún parámetro así para más o menos una categoría inicial, y ahora no hacemos esa categorización inicial. Ahora hay que hacer el D1. Y el D1 y es con la significancia de impacto ambiental que llevamos a determinar si es un D1 con estudio de impacto ambiental, un D1 con plan de pronóstico de gestión ambiental o un D1 de declaración jurada de compromisos ambientales. ¿Qué significa esto? Que ya, digamos, a pesar de que actualmente se permite presentar el D1 junto con el instrumento, normalmente, ¿verdad? Uno llega, hace la determinación del IAP, determina si está en AB, B1, B2C, y con eso ve a ver si es un D2 o un D1. Llena el D1 y lo presenta a Setena para que, digamos, se lo valide. Entonces, Setena emite una resolución diciendo, sí, es un D1, está en categoría, la significancia ambiental, estamos de acuerdo, es tal. Entonces, tienen que presentar un plan de pronóstico de gestión ambiental porque es de moderado alto impacto ambiental y entonces ya uno luego hace ese. Ahora no, con este reglamento ustedes tienen que hacer el D1 y luego con esta significancia hacen, siguiendo los anexos, hacen el instrumento que corresponde según
en la categoría en que esté, según la CIA. Y presentan el D1 junto con el instrumento a Centena. Y todo esto es digital, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, se ahorra esas etapas previos. Y dice la Centena que muchas veces había un conflicto cuando una actividad, inicialmente por decir algo, era A, y luego el CIA daba que era B1. Y entonces dicen que entraban a veces en conflicto el funcionario con el consultor. Y eso, de una u otra forma, se ahorra ahora porque ahora es básicamente con el CIA. El formulario de uno es bastante parecido, decía, al que está actualmente. Hay una primera, digamos, sección introductoria donde está la información general, donde están las características básicas del área donde va a ser la actividad o el proyecto. Se identifica ahí si está en área ambientalmente frágil o no, los accesos, el uso del suelo, los servicios básicos para la etapa de construcción y operación. Un resumen del proyecto constructivo, de la actividad que se vaya a desarrollar, ¿verdad? La olla de construcción, si hay demoliciones, si hay movimiento de tierra, tipo de excavaciones. Y luego ya viene la matriz de identificación de impactos ambientales de la evaluación ambiental inicial, que es muy similar a la que tenemos actualmente, ¿verdad? Es una matriz donde hay 5 secciones: impacto al agua y al aire, emisiones, ruidos, vibraciones y fuentes de agua, del impacto al suelo, tipos de residuos ordinarios y peligrosos, movimiento de tierra, exposición de escombros de esa tierra, densidad de construcción, la parte de fauna y flora, la parte de impacto humano, ¿verdad? Empleo, movilización, afectación al paisaje, temas de cultura, de vialidad. Y luego otros riesgos, ¿verdad? Tipos de combustibles, consumo energético, agroquímicos, ¿qué más? Riesgos biológicos, entre otros. Y todo esto tiene ¿verdad? Cada uno tiene un valor individual que al final se suman y da una significancia de impacto ambiental preliminar. Luego de eso, si no hay una reglamentación específica, se multiplica la CIA preliminar por 2. Si se adhiere una norma o guía ambiental, se multiplica por 0.75, reduciendo un poquito el valor del CIA. Y luego entra el análisis de si hay plan regulador o no hay plan regulador, y si el plan regulador tiene o no tiene aprobación de Centena. Entonces se multiplica igual que se hace actualmente y eso da el CIA final. Y con el CIA final vamos a la clasificación, ¿verdad? A la clasificación que vimos anteriormente, y con eso nos indica el instrumento que hay que desarrollar. Entonces, como vemos, es bastante similar a lo que tenemos actualmente, esta parte de cómo se corre el procedimiento. Vamos a ver qué más acá. Clasificación según CIA. Bueno, esta es la clasificación según el CIA. De nuevo, moderado baja CIA es cuando la puntuación es menor a 330, y en este caso se presenta el D1 con la declaración jurada de compromisos ambientales, cumpliendo estos requisitos. De moderada a alta CIA es cuando el CIA es de 330 y menor a 700, y presentaría el plan de gestión ambiental junto con todos estos requisitos. Y la alta CIA es cuando es mayor a 700, presentaría junto con todos esos requisitos que están ahí. Los plazos, como había indicado, se reducen sustancialmente. En el caso de que se presente el D1 con su declaración, son 14 días naturales que tiene la Centena para emitir el informe técnico, y una vez que está el informe técnico, 7 días naturales para la viabilidad ambiental. En el caso del plan de gestión ambiental, son 21 días naturales para el informe técnico o para las prevenciones, y en el caso de un estudio de impacto ambiental son 28 días naturales para el informe técnico o prevenciones. Si hay prevención, se le da mínimo 20 días hábiles al consultor desarrollador para que presente lo que tenga que presentar, lo que pida la Centena, y una vez que cumpla,
hay 7 días para el informe técnico y 7 días para emitir la viabilidad ambiental. Importante porque en la parte de estudios socioeconómicos, me parece que lo vamos a ver más adelante si da tiempo. En el caso de estudios socioeconómicos, no lo pide, digamos, de entrada. O sea, hay algunos términos de referencia que sí los tienen en los anexos, pero el decreto establece que corresponderá al funcionario que tenga que determinar si lo pide o no. Entonces, pareciera ser que en el caso del estudio de impacto ambiental, que se establece algunos términos de referencia de tipo socioeconómico, pareciera ser que es en esta etapa, si no es en el caso del estudio ambiental, si no en alguno de estos, pareciera ser que en esta etapa es donde el funcionario podría pedir algún estudio socioeconómico. Y por eso el reglamento habla de mínimo 20 días hábiles. Ahí no establece un máximo de tiempo que le pueda dar al consultor para presentar la información. Entonces, pareciera que en esos casos pues, se puede dar pues, mucho más tiempo. Y luego para un D6 cuadrante urbano son 14 días que tienen la SETENA para emitir el informe técnico. Y luego 3 días para emitir la viabilidad ambiental. Si hay una prevención, le da mínimo 10 días, presenta a la persona la prevención, lo cumple con la prevención y la SETENA tiene 2 días para emitir el informe técnico y luego 3 días hábiles para otorgar o reprobar la viabilidad ambiental. Y en el caso de 1C y de 1 forestal, los plazos son todavía más reducidos, son de 2 días hábiles para emitir el informe técnico y de 3 días hábiles para emitir la viabilidad ambiental. Ustedes si ven, son plazos realmente muy cortos. Y en el caso del D3, decíamos, tiene prioridad sobre cualquiera de estos. Presumiblemente, el plazo puede ser algo inferior. Ok, sobre el contenido de no sé si aquí hay alguna preguntilla, alguna duda. Okay. No, todavía no tenemos preguntas, Raúl. Okay. Entonces, viabilidad ambiental, tenemos, y aquí voy a desarrollar varios temas a la vez, principalmente los de control y seguimiento. Decíamos que el reglamento y la SETENA en general lo que dice es que ahora procuran pasar del escritorio al campo, dándole un especial énfasis a la etapa de gestión ambiental por parte del desarrollador, que es la etapa de control y seguimiento por parte de la SETENA. Okay, entonces, en la resolución, pues, si se acuerdan, igual que se hace actualmente, se incluyen los instrumentos de control y seguimiento ambiental que debe cumplir el desarrollador y pues, el responsable ambiental también. Lo primero importante es que el reglamento aclara de una vez que en caso de que haya alguna recomendación de los estudios que no esté incorporada en la resolución que otorgue la viabilidad ambiental, esa recomendación se debe entender como incluida, es decir, que es obligatoria, debe de dársele seguimiento y debe de cumplirse. Lo segundo es, el Código de Buenas Prácticas Ambientales aplica a todas las actividades, incluso decía a las que no pasan por evaluación de impacto ambiental. La vigencia ahora, bueno, ahora en realidad ya viene desde hace unos años, es de 5 años, que se puede prorrogable también. Y tenemos varios instrumentos de control y seguimiento, básicamente similares a los que tenemos en la actualidad. Primero, la responsabilidad ambiental. Las actividades, obras o proyectos C y B2 pueden ser exonerados de tener un responsable ambiental. Los B1 y los A van a tener responsable ambiental. Y el responsable ambiental, similar a como lo tenemos actualmente, ejerce el control y seguimiento en la etapa de gestión ambiental. Debe evitar, de acuerdo al artículo 76 de este nuevo reglamento, es responsable de evitar efectos adversos en el ambiente. Es un facilitador técnico para que el desarrollador comprenda y pueda implementar las medidas. Básicamente debe
interpretarle las medidas y transmitírselas adecuadamente al desarrollador e informar también adecuadamente a la SETENA. Responde por la veracidad de la información, así como la idoneidad de los métodos y procedimientos que recomiende. Está sujeto a procedimientos sancionatorios que este reglamento dice se van a comunicar al colegio respectivo y podrían ser sancionados conforme al artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que recordemos, ese artículo establece una serie de sanciones administrativas que, digamos, respecto al responsable ambiental podrían ser como una amonestación, una advertencia, pero las otras pues afectan directamente al desarrollador. Y ahí es donde hay una responsabilidad solidaria. El reglamento dice que, ¿verdad?, especifica que hay una responsabilidad solidaria con el desarrollador por la veracidad de la información y de la idoneidad de los procedimientos y métodos que recomiende. Esto es importante y en algún momento hubo, ¿verdad?, controversia o debate de si esta responsabilidad solidaria puede ser creada mediante decreto ejecutivo. Lo cierto del caso es que al final, por aplicación del 1045 e incluso 1048 del Código Civil, podría ser responsable el responsable ambiental, digamos, podría tener esa responsabilidad solidaria sustento en el 1045 del Código Civil. SETENA, recordemos, tiene un registro de consultores ambientales, lo va a seguir teniendo para tres tipos de consultores, digamos, persona física, persona jurídica y coordinadores, que esto aplica básicamente a estudios de impacto ambiental y deben tener una experiencia de 2 años y haber desarrollado creo que 3 estudios de impacto ambiental como mínimos. ¿Quién no puede ser un consultor ambiental? Un condenado, dice, los que hayan sido condenados por delitos ambientales, los que hayan tenido sanciones administrativas por infracciones a la legislación ambiental, los funcionarios de SETENA. Ahora, los funcionarios públicos sí podrían ser, siempre y cuando no tengan prohibición, sí pueden ser consultores ambientales y eventualmente responsables ambientales, y eso pues digamos hay instituciones públicas que pueden tener su propio cuerpo de consultores y responsables ambientales, y personas que no estén colegiadas, esas no pueden ser, o sea que no estén o que hayan sido suspendidos, no pueden ser consultores. El otro instrumento de control y seguimiento que lo conocemos actualmente es la bitácora ambiental, que la habilita el responsable ambiental. Esta solo va a tener anotaciones, evidentemente, el responsable ambiental de la SETENA, y se dice que los funcionarios municipales que realizan gestión ambiental. El anexo 10 contiene una guía para ver cómo es que se deben realizar esas anotaciones en la bitácora digital. Y en caso de cambios de regente, de responsable ambiental, pues hay que hacer los informes de cierre, y el nuevo responsable tiene que hacer un informe de apertura indicando en qué estado está el cumplimiento ambiental y los indicadores ambientales, ¿verdad? Y una vez que termine la obra del proyecto, pues se debe cerrar igualmente la bitácora, en este caso digital. En una muestra que hizo la SETENA, ahí pues hay posibilidad de meter diagramas, fotografías, hacer pues dibujos, entre otras cosas. Tenemos los informes de responsabilidad ambiental, que igual la SETENA determina su periodicidad. La garantía ambiental, recordemos que hay 2 tipos de garantía ambiental: la garantía de cumplimiento y la garantía de funcionamiento. Cumplimiento es cuando está en etapa de construcción, bueno, diseño y construcción, y la de funcionamiento que ya es en la parte operativa, y va a depender, no en todo caso, sino que ahí va a depender del tipo de impacto, el riesgo ambiental, y si hay poblaciones, digamos, que pueden ser sensibles o pueden ser afectadas, o digamos que pueden haber riesgos que puedan alcanzar a algunas de estas poblaciones. Hay criterios, el reglamento establece criterios para fijarlas según la significancia de impacto ambiental del proyecto, según la fragilidad ambiental, si está en un área ambientalmente frágil, la duración del proyecto, la inversión que haya hecho la compañía, el desarrollador, en protección ambiental. Eso podría, digamos, ser un atenuante. Y porque ahora, con este nuevo reglamento, a diferencia de lo que hay ahora,
hay porcentajes, ¿verdad? Ya no es un porcentaje específico, sino si es una declaración jurada con compromisos ambientales, va de 0.1 a 0.1% del valor de la inversión. Los proyectos de moderado bajo CIA pueden ser exonerados. Si en el caso de los que presentan plan de gestión ambiental, en un rango de 0.1 a 0.5 y los de estudio de impacto ambiental de 0.5 a un 1%. El cuadrante urbano de 0.1 a 0.5 y las D1T, telecomunicaciones, D4 forestal y D1C, esos no presentan garantía ambiental. La garantía, igual que ahora, tiene una vigencia de 1 año y debería estar vigente para todas las etapas del proyecto. Puede rendirse en dinero, digamos, no es aconsejable, ni tampoco con depósitos bancarios a cuentas de MINAE, ¿verdad? Se pueden de cualquier mecanismo que establezca el reglamento de contratación administrativa, siempre y cuando, ¿verdad?, vaya y se depositen en garantía en custodia de valores, puede ser un DP, ¿verdad? Un certificado de depósito endosado en garantía y depositado en custodia de valores. Puede ser un aval, puede ser un seguro de caución, etcétera. Una garantía de cumplimiento. Luego tenemos que se establece la posibilidad, esto es discrecional de la Secretaría, de crear una comisión mixta de monitoría ambiental y control ambiental. Bueno, y decíamos que la vigencia de la resolución de la viabilidad ambiental va a ser por 5 años. En caso, normalmente empieza a correr el plazo a partir de que se otorga, pero puede ser, en caso de concesiones, puede ser una marítimo terrestre, una concesión de servicio público, caso de minería, caso de concesión de aguas o fuerza hidráulica, a partir de que se otorgue la concesión. Se sujeta al otorgamiento de la concesión. Esta resolución puede ser modificada y, digamos, hay un procedimiento para, la resolución para modificar la viabilidad ambiental, ¿verdad? Cuando hay modificaciones al proyecto. Entonces, si el proyecto lo vamos a disminuir, nada más hay que informar a la CETENA. Si el ajuste es menor al 20%, se informa ajustando un diseño y una descripción actualizada del proyecto, ¿verdad? La actividad que se va a modificar, sea en construcción o sea en la operación Buenavista. Si es un ajuste superior al 20%, hay que solicitar una aprobación de esa modificación. Si modifica la significancia de impacto ambiental, entonces hay que actualizar el instrumento y cumplir con los estudios que se pidan para ese instrumento. Por ejemplo, si se adicionan terrenos, ¿verdad? Pues normalmente va a implicar una mayor significancia de impacto ambiental. Y la CETENA tendrá 21 días para resolverlo. Hay posibilidad de unificar viabilidades ambientales y entiendo que es uno de los, ¿verdad? Hay veces hay empresas que tienen en su operación varias viabilidades ambientales y una de las cosas que quiere CETENA es como unificar todo eso y se mantienen las posibilidades de hacer sesión. Luego, Raúl, sí. Tal vez antes de seguir, tenemos una pregunta de Johansi García, que dice que hay muchas empresas que inscriben a sus propios colaboradores como responsables ambientales ante CETENA. ¿Refiere algo el nuevo reglamento con respecto a esta práctica? No dice nada. No dice nada y en principio no estaría prohibido. Sí, al final, digamos, el responsable ambiental se le ha procurado crear por decirlo de alguna forma, un régimen de responsabilidad, no de manera legal, pero ya, en decreto ejecutivo. Y entonces eso es lo que se espera, ¿verdad? Que sea objetivo, ya si está dentro de una empresa, se espera que igual cumpla con su labor. Y para eso está el régimen de responsabilidad. Digamos, no hace ninguna consideración de ese tipo y como decía, incluso en las instituciones públicas sí se hace ahí sí se hace la referencia expresa de que sí es posible que instituciones públicas tengan personas que trabajen con instituciones públicas puedan ser consultores ambientales y por tanto puedan eventualmente ser responsables ambientales en esta institución. Sí.
Ok, las áreas ambientalmente frágiles son, digamos, muy parecidas a lo que tenemos actualmente. Recordemos que hay como dos grandes tipos. En primer lugar, si hay un régimen jurídico específico, ¿verdad?, que sujeta de manera especial un área, caso de parques nacionales, refugios, reservas biológicas, etcétera. O bien espacios geográficos con limitaciones técnicas y ambientales para su uso, por ejemplo, humedales que no estén declarados como tales. Mismas, ciertas zonas o por ejemplo, a pesar de que se especifica, ¿verdad?, las áreas de protección, ¿no es cierto? El caso es que con el 33 bis, ¿verdad?, empieza el 33 bis y el TER, digamos, es un espacio geográfico donde hay limitantes, donde sí se pueden desarrollar ciertas actividades, bosques en terrenos privados, ¿verdad? Entonces, esos entran como áreas ambientalmente frágiles. Y luego sí, lo que se dice es el consultor tiene que hacer un análisis del espacio geográfico para determinar si hay alguna limitante ambiental que haga que esa zona sea considerada ambientalmente frágil. Nosotros aquí, digamos, un tema con el que constantemente tenemos problemas es con humedales, áreas, digamos, igual de recarga acuífera y un poquito con zonas de áreas de protección, donde a veces no hay un buen estudio de esas áreas y luego presenta problemas. Incluso se presenta la viabilidad ambiental y luego genera mucho conflicto, mucho litigio. Entonces es un tema que tienen que tenerle mucho cuidado. Bueno, decíamos que las obras de infraestructura, que se crea un procedimiento que es más rápido y se le da prioridad, que es el procedimiento de 1D3. Participación ciudadana, tenemos una amplia gama de instrumentos de participación ciudadana, ¿verdad? El apersonamiento, cualquier persona que aplica toda la jurisprudencia que ustedes saben de sala constitucional sobre intereses difusos, cualquier persona puede ser parte en un procedimiento de este tipo, cualquier persona puede consultar los expedientes, las audiencias ante SETENA, ¿verdad? La SETENA puede programar audiencias dentro de los expedientes administrativos que esté conociendo. Está obligada a atender cualquier tipo de consulta que se le haga. Cualquier persona puede presentar observaciones escritas, aún incluso si no está personado en el expediente. Cualquier persona puede presentar denuncias. Digamos, y en estos casos, la SETENA puede dar audiencia. Es decir, ¿verdad? Es decir, ya sea porque en una denuncia podría generar una audiencia, para un recurso podría generar una audiencia, para alguien que solicite, ¿verdad?, a una consulta podría generar una audiencia. Las denuncias se dice que deben ser presentadas por mecanismos digitales oficiales. Digamos, eso es importante y aquí habrá que analizar si eso eventualmente puede ser considerado una restricción al acceso de justicia. Ya, digamos, ahí también basta sentencias que analizan el tema de acceso a la justicia, acceso a la administración pública y bueno, aunque en principio para muchos es más fácil, podría ser que para alguien, ¿verdad?, algunas personas no lo consideren así. Entonces, ahí me parece que debe quedar un poquito más amplio para evitar cualquier inconstitucionalidad de la norma o ilegalidad. Tampoco se tiene claro cuál mecanismo digital oficial, ¿verdad? Parece ser que cualquiera, puede ser el CITAD, puede ser el de SETENA, ¿verdad? Puede ser que cualquiera. Se mantiene lo mismo que en caso de una denuncia, sí, si tiene expediente de SETENA la tramita, si no, la va a pasar al tribunal ambiental y si está en el tribunal, si el tribunal ambiental la recibe el tribunal ambiental y hay expediente en SETENA, entonces el tribunal ambiental tiene que pasarla a la SETENA. El procedimiento administrativo hay un procedimiento diferenciado, al de la Ley General de Administración Pública. Hay 14 días, presentar una denuncia, SETENA tendrá 14 días naturales para darle traslado al denunciado y el denunciado debe presentar prueba de descargo, responder a esa denuncia en 10 días hábiles. Digamos, no se fija plazo para consultas a otras instituciones y eso, digamos, eventualmente puede ser un tema, ¿verdad?, para que SETENA cumpla con con el plazo que tiene para resolver.
En términos generales, se establece el mismo plazo máximo que establece la ley de administración pública, que es de 2 meses para resolver los procedimientos administrativos, en este caso las denuncias. Y dice el reglamento que, digamos, básicamente repite el 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, que puede imponer esas sanciones. Pareciera ser, digamos, otra limitación que, digamos, que observamos en el reglamento, en esta materia de acceso digamos, a justicia, por decirlo de alguna forma, es que no indica la posibilidad de que se guarde la confidencialidad del denunciante. Digamos, no permite denuncias anónimas, lo cual, digamos, puede estar bien, pero creo que sí permite que guardar la confidencialidad ¿verdad? Que no se revele quién es el denunciante, o sea, que eso solo lo tenga ¿verdad? La administración o la oficina que recibe la denuncia. Eso no lo menciona aquí el reglamento y digamos que no estaba de más pues, decirlo. Luego, para efectos de no sé dónde está eso. Okay. Audiencias públicas. En territorios indígenas hay que llenarse el mecanismo general de consulta de pueblos indígenas. Las audiencias públicas, como las conocemos actualmente, son absolutamente discrecionales para la SETENA. Va a depender de la magnitud del potencial de impacto ambiental y SETENA tiene que hacer una evaluación técnica de las implicaciones y la necesidad de celebrar la audiencia pública, ¿verdad? Y ahí, pues, digamos, no queda claro en la redacción, pareciera que pueden ser criterios de oportunidad y no necesariamente apegados a ciencia y técnica. Esto, ¿verdad? Eventualmente habrá que ver cómo se comporta y si por ahí alguien alega que aquí hay una limitación también a la participación ciudadana. Igualmente, la aprobación de una audiencia pública, si la SETENA decide hacer una audiencia pública, debe estar debidamente fundamentada. Hablábamos de los estudios socioeconómicos. SETENA puede pedir a desarrolladores como parte del componente socioeconómico que realice estudios cualitativos y o cuantitativos. Puede ser uno, el otro o los dos. La SETENA, digamos, una vez presentado ese estudio, evalúa, también puede someterlo a conocimiento de terceros y evalúa observaciones que sean recopilados y emite un pronunciamiento, tiene que emitir un pronunciamiento sobre las observaciones que se emitan, incluso que se recaben en esos estudios. Y bueno, voy a pasar muy rápido, ya no fue el tiempo. Creo que esta ya es la última. Las sanciones, tenemos el procedimiento sancionatorio de la Ley General de Administración Pública. Hay 3 tipos de faltas, esto no está actualmente. Ahora este reglamento crea, digamos, 3 tipos de faltas: faltas leves, que solo van con una amonestación; las graves, que van de amonestación y ahí sí hasta clausura de las actividades, ejecución de garantía ambiental, y pues las gravísimas también: clausuras, ejecución de garantía, suspensión de la habilidad ambiental, eventual denuncia penal. La SETENA puede adoptar medidas cautelares en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales. Puede, ¿verdad? Depende de la gravedad de lo que está pasando, puede solicitar una medida cautelar de suspensión de las actividades que están generando un daño. Va a conceder un plazo para que digamos, el desarrollador logre implementar medidas técnicas correctivas y posteriormente, si se logra probar que ya no se está causando el daño, pues puede levantar la medida cautelar y si no, hasta puede ordenar la clausura. Y además, dentro de las sanciones puede ordenar medidas compensatorias. Y bueno, este es un cuadro aquí con las tarifas que en términos generales se reducen, y me parece que con eso los dejo a preguntas si es que hay tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Raúl, por toda esta lección importantísima sobre este nuevo reglamento. Si tienen preguntas, es momento de escribirlas.
sino 3 mensajes muy importantes. En el chat les compartimos 2 links. Uno es un formulario con el fin de evaluar el interés en un taller para profundizar sobre este tema. El otro es un link sobre una encuesta para evaluar la calidad del webinar de hoy. Les agradeceríamos mucho llenarlo. Y el tercer mensaje es que este webinar va a estar, lo vamos a subir al YouTube de AED y les vamos a compartir tanto el video como la presentación de Raúl. No veo más preguntas, entonces yo creo que estamos. Agradecerte a vos, Raúl, nuevamente por el tiempo, por compartir tus conocimientos en esto que es tan importante y que va a empezar a regir en agosto. Y también agradecerles a los y las participantes por su tiempo y bueno, esperamos que participen en futuros webinars de AED. Así que muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego.